Bueno, muchas veces en los primeros trabajos los autores más representativos del movimiento se referían, digamos, a sus aportes como una nueva ciencia, como un nuevo paradigma, y en realidad después ellos empiezan a reconocer, digamos, el trabajo pionero de otros autores como Roger, Maslow, Yahoda, Erickson, Weiland, Deci y Ryan, Riff y Singer, y ya empiezan a hablar de una emergente ciencia y tratando, digamos, de alguna manera de no desconocer estos antecedentes que se daban. Otro de los aspectos que se destaca y que es el hecho de la necesidad de la complementariedad de enfoques. Y esto el mismo Seligman y sus colaboradores lo marcan, o sea, desde la psicología positiva lo que se intenta es complementar o completar los conocimientos que se han desarrollado en la disciplina psicológica durante su primer siglo de desarrollo. O sea, no sería, digamos, ahora, así como antes se cayó en un reduccionismo, ahora caer en el reduccionismo opuesto, sino, y en eso Alejandro en el texto del 2010 lo marca, o sea, tender hacia la complementariedad de enfoques, inclusive en diferentes ámbitos, cómo se puede trabajar desde un abordaje clásico, desde el abordaje de la psicología positiva, pero que la intervención ideal sería justamente esta intervención de manera conjunta que considere los dos enfoques y completar este modelo hegemónico tradicional que ha tenido en la psicología. Bien, en cuanto a los presupuestos epistemológicos, algunos autores han marcado algunas debilidades de la psicología positiva en este hecho de que constituiría una especie como, acá Mariana se habla como de una epistemología confusa, o si no, dentro de las debilidades estaría, por ejemplo, que no cuenta con una teoría unificada que guíe las investigaciones, o en ocasiones la coexistencia de paradigmas que no llegan a integrarse. Recordemos que el propio Martin Seligman, él dice que desde la base, digamos, o sea, parte de la investigación empírica, y confían en que estos datos después nos van a dar las bases para desarrollar una teoría que guíe las investigaciones. En algunos casos se marca lo que sería el desinterés por el contexto sociohistórico, o en realidad muchas veces también ellos, de hecho, y eso Alejandro lo puede decir mejor que yo, ellos tratan de desarrollar una clasificación de virtudes y fortalezas universales, aunque en ocasiones lo que dicen es que se puede dejar entrever esta impronta de la sociedad norteamericana o de la idiosincrasia norteamericana en cuanto al optimismo y al pragmatismo de los norteamericanos. Y por último, lo que también lo señalan diferentes autores, esto de no caer en una actitud prescriptiva que no sería propia de la psicología como una disciplina científica. En ese sentido, encontré este otro artículo en el cual los autores sostienen, digamos, algo muy interesante, y es que es cierto, o sea, la psicología positiva ha venido a corregir este desbalance que existía en la psicología, en esta corriente principal de la psicología, pero que todavía no ha logrado, digamos, de una manera, resolver de una manera adecuada o completa su objetivo de explicar el florecimiento humano. Bueno, enfatizan también, este es un artículo que extraje de un número especial de la revista Theory and Psychology, y me pareció bastante por ahí marcar algunos paralelismos con otros artículos que habían sido producidos en nuestro país. Bueno, la impronta del individualismo de la sociedad norteamericana, en los valores éticos y de salud mental que promueven, y que muchas veces en realidad lo que tienden es como a universalizar los valores de su propia sociedad, o sea, de la propia sociedad norteamericana. Que sería algo, digamos, que si bien ellos han intentado superarlo, pero en ocasiones es difícil, digamos, y aparte por ahí, como muchas veces lo marcan en sociedades más individualistas o más colectivistas, los valores son diferentes y cuesta, digamos, por ahí encontrar estas virtudes o fortalezas universales o que estén omnipresentes. Bueno, entonces, y acá lo que se marca es que desde a la psicología positiva le restaría dar un paso final, que sería la construcción de un sistema teórico que pudiera de alguna manera, digamos, guiar todas estas investigaciones que se están desarrollando, integrar estas epistemologías subyacentes, y de alguna manera hay algunos autores, entre ellos Cerrón y Copello, el mismo Robert Watson también habla de que la psicología en realidad se encontraría en una etapa preparadigmática o preconvergente del conocimiento científico, es decir, que no hay un modelo o teoría en general que reúne, sino que hay como diferentes modelos y que eso va guiando. Inclusive en cuanto a lo de la actitud prescriptiva, Robert Watson dice esto, o sea, al encontrarse en una etapa preparadigmática, la psicología se va a guiar todavía por estas más prescripciones o por estos cómo deberían ser, digamos, los sujetos, pero propio de que todavía no está esa teoría unificada y coherente. Y en eso me pareció interesante relacionarlo con el planteo de Stenberg y Grigorenko, que ellos definen a la psicología unificada
y justamente hablan de esta, digamos, como fragmentación que hay en muchos campos y dicen la psicología unificada sería el estudio multiparadigmático, multidisciplinario e integrado de los fenómenos psicológicos a través de las operaciones convergentes. Y las operaciones convergentes serían aquellas que nos permiten estudiar un mismo fenómeno psicológico, pero utilizando metodologías múltiples. Entonces dicen, evitar caer en alguno de los errores de los psicólogos, por ejemplo, la exclusiva o casi exclusiva dependencia de una sola metodología, la identificación de expertos en términos de subdisciplina psicológica y no en cuanto a los fenómenos psicológicos que ellos estudian, o la adhesión a paradigmas específicos para la investigación de los fenómenos psicológicos. Y algo muy interesante es que, así como muchos de los autores más destacados del movimiento de la psicología positiva plantean que en el futuro la psicología positiva va a desaparecer, pero ¿en qué términos va a desaparecer? Que desaparecería como un movimiento o como una corriente psicológica aislada y que quedaría integrada dentro de esta corriente principal de la psicología. Los mismos autores dicen que dentro de estos campos nuevos o emergentes de la psicología, que tienen dos futuros posibles, por un lado convertirse en parte de esta corriente principal o desaparecer, ubican a la psicología positiva. Y en eso me parece interesante destacar que Linley, Joseph, Harrington y Hood en su artículo, que ellos hacen es uno de los pocos artículos que yo he encontrado que hablan sobre la historia y hacen un breve análisis del pasado, el presente y el posible futuro de la psicología positiva, y ellos mencionan justamente este artículo de Stenberg y Grigorenko, y ellos dicen que debería tenderse a esta psicología unificada e integrada. Y como ellos lo plantean en el artículo, dicen, bueno, en este caso lo que nos interesa es el primer artículo del Journal of Positive Psychology, o sea, bueno, ¿cómo podemos definir a la psicología positiva? Justamente ellos toman las definiciones de diferentes autores, marcan algunos puntos en común y también dicen que hay también diferencias en lo que sería el énfasis o en la interpretación de algunos datos. Entonces, bueno, ellos definen a la psicología positiva como el estudio científico del funcionamiento humano óptimo en dos niveles. El nivel metapsicológico, que intentaría corregir este desbalance que existe, y por otro lado, el nivel pragmático, que es aquel que trata sobre las fuentes, procesos, mecanismos y resultados deseados. Bueno, en cuanto hacia el posible futuro, y nosotros tenemos que en eso... Mariana Gancedo habla que dice que, bueno, una de las posibles vías sería que así como el modelo médico fue la plataforma de desarrollo necesaria para una psicopatología, planteara la psicología positiva y muchas veces enmarcada dentro del enfoque salugénico como la plataforma de desarrollo necesaria para un subsistema enunciativo de la psicología que estudie el bienestar psíquico, al que ella le propone tentativamente el nombre de psicoeulogía. Entonces el éxito de la psicología positiva, dice, se logrará una vez que la misma desaparezca y deje como residuo un subsistema enunciativo que enriquezca y complete a la psicología. Y en esto, y para finalizar, muchas veces nosotros investigamos tanto en historia como en formación del psicólogo, y como esta es una perspectiva, una corriente muy reciente, cuesta, excepto en esta universidad que ha sido pionera en incluir asignaturas sobre el tema, pero cuesta que se incluyan contenidos sobre esta temática. Entonces, una de las ventajas principales de la inauguración de una psicobiología que complete a la psicopatología en el estudio de la realidad psíquica será la de contar con futuras generaciones de psicólogos mejor preparados para realizar con mayor idoneidad su tarea, que, citando a Raúl Cerrón y Copelo, no es otra que la de coparticipar en el proyecto mayor de promover la libertad humana. O sea, la necesidad de que, o por lo menos en el resto de las universidades, tratar de que estos conocimientos nuevos de psicología positiva comiencen a ser incluidos, y que muchas veces, dado el marcado perfil clínico y en algunos casos con sesgo psicoanalítico que tienen nuestras carreras, es realmente muy difícil. Acá cuando uno viene es otro el panorama, pero en el resto de las universidades nos cuesta bastante.